Isabel II había intuido siempre que lo menos peligroso para la estabilidad de la monarquía era apoyarse en el sector moderado del liberalismo frente al sector progresista y revolucionario. En el juego político de los diversos partidos, la reina no jugó un papel de neutralidad. Por eso, la caída del partido moderado también significó la caída de la propia corona. A partir de 1866 fue profundizándose la crisis económica y financiera española. Las arcas del tesoro estaban virtualmente vacías y los títulos de la deuda a precios muy bajos. Esta crisis no era específica de España, sino que afectaba a toda Europa. Los bancos constituyeron una buena parte de su cartera con valores ferroviarios que se desplomaron súbitamente en 1866, cuando los resultados de explotación de las compañías ferroviarias fueron deficitarios. La economía española no estaba lo suficientemente desarrollada para aportar los tráficos que demandaba una red tan extensa como la construida. Así se desencadenó una gran crisis financiera en España como consecuencia de la propia quiebra de las compañías ferroviarias, que paralizó la extensión del ferrocarril y que provocó una importante crisis económica. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza. Se quiebra así la buena racha económica de las 2 últimas décadas, con el correspondiente agravamiento de las tensiones sociales. Hacia el año 1865, España entra en crisis porque los 2 pilares que sustentan la economía española sufren una decadencia. Cayeron las inversiones francesas para el ferrocarril y faltaba el algodón procedente de Estados Unidos, lo cual provocó una crisis en la industria industrial. Las medidas que se tomaron fueron equivocadas, basándose en una política proteccionista que trajo aumento del paro en el sector con el cierre de empresas. Las cajas de resistencia de las asociaciones de sindicatos se agotaban y entonces propusieron crear cooperativas textiles gestionadas por ellos mismos y fracasaron. Fracasaron porque pagaban menos que los empresarios y además tenían escasos recursos para sobrevivir. Pero la cosa empeoró todavía más en los años 1866 y 1867, con unas malas cosechas que trajeron una subida de precios de los alimentos. El gran problema que tenía España era la financiación. Todas las medidas que tomaron los ministros de Hacienda para captar ingresos fracasaron. Por ejemplo, la subida de interés de la caja de depósitos hasta el 9%, que los contribuyentes que pagasen impuestos de 40 reales o más anuales estarían obligados a suscribir préstamos de 600 millones, o la subasta de propiedades del Estado por valor de 150 millones, incluyendo alguna propiedad de la corona. Y esto se compensaría con un 20% de lo recaudado para la reina. Nací en Cádiz en 1832, porque allí se encontraba mi familia desterrada, pero mis raíces eran alicantinas. A la muerte de mi padre nos trasladamos a mi pueblo de Elda. Hice estudios de Derecho e Historia. En 1851 obtuve la plaza en la Escuela Normal de Filosofía, donde empecé a enseñar literatura. Desde mi etapa universitaria comencé a participar en los círculos demócratas de la capital y colaboré en diferentes periódicos. En 1858 obtuve la cátedra de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Desde mi periódico, La Democracia, escribí artículos de talante antidinástica, que me costaron la cátedra. En 1866 fui condenado a muerte por intervenir en la frustrada insurrección del cuartel de San Gil, pero logré huir al extranjero
y permanecí en París hasta la Revolución de 1868. Vuelto a España, me convertí en jefe del Partido Republicano, opuesto a los generales Serrano y Prim, quienes pretendían establecer la monarquía constitucional con Amadeo de Saboya. Fui diputado y destaqué por mi capacidad oratoria y seguí defendiendo la opción republicana dentro y fuera de las Cortes, hasta que la abdicación de Amadeo I provocó la proclamación de la República. Durante la misma fui ministro de Negocios Extranjeros, presidente de las Cortes y de la República. Inicialmente me opuse a la vuelta de los Borbones, pero al cabo de los años me reconcilié con la monarquía, siendo el líder del Partido Republicano, aspirando a democratizar el régimen desde dentro. Me retiré de la vida política aconsejando a mis partidarios la integración en el Partido Liberal de Sagasta en 1893. Moriría 6 años después, a los 67 años. Es una vergüenza que un hombre como Castelar haya sido expulsado de su cátedra por motivos políticos. El catedrático Emilio Castelar, del mismo modo que otros intelectuales próximos al Partido Demócrata, utiliza las aulas universitarias para difundir sus ideas de cambio. Pero el gobierno de Narváez no está dispuesto a consentir los efectos que provoca el ejercicio de la libertad de cátedra de los profesores. Yo les prometo que estudiaré su petición. Esta es la primera gran revuelta universitaria que se produce en España. Y es también la primera vez que el gobierno recurre a la Guardia Civil para reprimir con dureza una algarada. Tanto la oposición como los ciudadanos reaccionan con indignación ante lo sucedido. ¡Viva la República! En febrero de 1865, Emilio Castelar denunció la medida de la subasta de propiedades del Estado en un artículo en la revista El Rasgo. Consideraba dicha medida como un fraude porque se negociaba con bienes propiedad de los españoles y no de la reina. El gobierno le expulsó de la cátedra, el rector de la universidad y el Consejo de Instrucción Pública se negaron a dicha expulsión, siendo el rector destituido. El 8 de abril, los universitarios dieron una serenata en apoyo del rector y 2 días después convocaron en la Puerta del Sol una protesta ante el nombramiento del nuevo rector. Esta protesta fue reprimida por primera vez por la Guardia Civil, causando 9 muertos, 193 heridos y más de 200 detenidos. Esta represión fue muy contestada por el Partido Moderado, que no le pareció muy bien la represión que se había ejercido contra los universitarios, y se pidió por primera vez la destitución de Narváez, a lo cual Isabel II no le hizo ni caso. El 20 de abril, Castelar fue expulsado de la cátedra, pero nadie quiso ocuparla. El Partido Moderado se estaba rompiendo por todos los lados, y la gota que hizo rebosar el vaso fue el 1 de mayo de 1865, cuando Narváez decidió abandonar Santo Domingo por los gastos que generaba dicha anexión y tampoco porque beneficiaba en nada a los intereses españoles. Muchos moderados abandonaron el partido. Cánovas del Castillo y O'Donnell aprovecharon la coyuntura para atacar a Narváez diciendo que era un traidor a la historia de España y que Narváez abandonaba las colonias. Narváez solicitó ayuda a la reina y que le apoyara en su decisión de abandonar Santo Domingo. Isabel II no lo hizo, entonces Narváez presentó su dimisión, pero siguió en el cargo otro mes, por la situación que había prerrevolucionaria en diferentes lugares españoles como Valencia, Pamplona y Valladolid. Narváez aplicó mano dura, cerró casinos, cerró sociedades, censuró la prensa y la cosa todavía fue a peor. Un nuevo desencuentro entre Isabel II y Narváez ocurrió el 17 de junio,
cuando Isabel II cambió el tutor del príncipe de Asturias sin habérselo consultado y Narváez volvió a presentar su dimisión. Mientras tanto, O'Donnell jugaba a tres bandas. Por un lado, en las Cortes aparecía como una oposición leal a Narváez, aunque boicoteaba todos sus proyectos. Por otra parte, se comprometía con los progresistas a reconocer la independencia y la soberanía del Estado italiano de Víctor Manuel II y también a hacer una nueva ley electoral. Y por último, mandaba un mensaje a la reina diciendo que se marchaba de España y que no quería tener parte en lo que estaba ocurriendo. Era la táctica de quitarse de en medio para hacerse necesario, que ya lo había hecho esta estratagema en 1858. Él pensaba que con su salida cada general optaría por un partido diferente y la crisis era evidente. Y le volvió a funcionar. Isabel II llamó a Leopoldo O'Donnell, que formó gobierno y estuvo alrededor de 13 meses, de junio de 1865 a julio de 1866, y empezó a cumplir las promesas que había realizado. El 28 de junio de 1865 decreta una ley electoral que produce cambios en la ley electoral anterior. Se bajaba a la mitad de rentas para ser elector e incluso se permitía votar a aquellos que no llegaban al nivel de rentas y tuvieran un nivel de estudios, con lo cual el sufragio subió una barbaridad, de 150.000 en 1864 a 420.000 en 1865. Otro cambio en la ley electoral fue hacer circunscripciones más grandes, con el objetivo de que en cada circunscripción se eligiera a más de un diputado, con el objetivo de dificultar los manejos de los caciques. La segunda promesa fue rehabilitar a todos los catedráticos expedientados. La tercera fue una nueva ley de imprenta en junio de 1865, por la cual se amnistía todos los delitos de prensa, además de eliminar los tribunales militares para ciertos delitos, que serían sustituidos por jurados especiales no militares. Esta mayor libertad de expresión fue aprovechada por periódicos progresistas y demócratas para atacar el integrismo católico, que era la postura que era defendida en Palacio por la reina y su camarilla, con el objetivo de restablecer las órdenes religiosas y conceder favores a la Iglesia. La cuarta promesa fue reorganizar la administración. Decretó que todos los funcionarios serían inamovibles cuando llevaran 6 años de ejercicio en el mismo empleo, y los ascensos y promociones de funcionarios serían según la profesionalidad, la honradez y los años de servicio. Y la última promesa que cumplió fue el reconocimiento a Víctor Manuel II como rey de Italia el 15 de julio de 1865, pero con carácter retroactivo como lo habían hecho Francia e Inglaterra el 17 de marzo de 1861. Ante este reconocimiento protestaron el Papa, los obispos españoles, los carlistas y los moderados católicos. Por contra, los progresistas se alegraron de dicha medida. El confesor de la reina, Antonio Claret, y Sor Patrocinio fueron alejados de la corte por declaraciones comprometedoras por dicho acto. Decían que el gobierno estaba atacando al Papa. Sin embargo, el confesor de la reina volvería a la corte 5 meses después. El tema del apoyo de los progresistas es discutible. Por un lado, Prim volvió de su destierro, acogiéndose a la amnistía, y las promesas y las medidas que estaba tomando O'Donnell más o menos le convencieron, y se comprometió a pactar con él, e intentó convencer al Partido Progresista para que volviera a la vida política y que se acabaran las conspiraciones y las revueltas callejeras. El 12 de agosto, Prim consiguió que el Comité Central del Partido Progresista ordenase a los comités provinciales que participasen en las próximas elecciones. Por otra parte, su compañero de partido, Salustián Alózaga, el 29 de octubre rechazó las propuestas de Prim, siendo apoyado por las bases, que votaron no participar en las elecciones, mantener la revolución y recobrar la dirección del partido que Prim había otorgado. Ante esta situación, Prim dio marcha atrás,
a su colaboración con Leopoldo O'Donnell con el temor de perder la dirección del Partido Progresista. El resultado final fue un manifiesto del partido el 20 de noviembre de 1865 rechazando la oferta oficial de Leopoldo O'Donnell, con lo cual se mantendría el retraimiento del Partido Progresista a las elecciones a pesar de la nueva ley electoral. ¿Cómo lo justificó el Partido Progresista? Decía que no podía participar los electores en los debates y también criticaba el sistema corrupto. Por otra parte, María Cristina abandonó para siempre España, pero antes de marcharse tuvo una conversación con su hija en la que le aconsejó que diera paso al gobierno, al Partido Progresista, y de esa manera evitaría la vía revolucionaria. Isabel II no le hizo caso y las predicciones de su madre se van a ver hechas realidad en 1868. El 10 de octubre de 1865, O'Donnell pide a Isabel II la disolución de las Cortes para convocar elecciones para el 1 de diciembre. La Unión Liberal las ganó por mayoría absoluta, obteniendo 280 diputados por 20 de los moderados y tan solo 4 de los progresistas, que son disidentes del partido que se habían presentado a las elecciones. A pesar de esta gran mayoría, la Unión Liberal estaba muy dividida en facciones y no va a poder tener un gobierno, dijéramos, cómodo. La Primera Internacional, conocida también como Asociación Internacional de Trabajadores, fue la primera organización que intentó coordinar las luchas de los trabajadores de los países industrializados. Surgió en 1864 en Londres, para buscar un orden social más justo e igualitario y contrarrestar las condiciones de explotación del incipiente capitalismo. Este espacio de cooperación se reuniría anualmente para tratar problemáticas comunes y diseñar políticas de lucha. Entre sus principales reclamos estaban las mejoras en las condiciones laborales, la abolición del trabajo infantil y la implementación de la huelga como un instrumento de lucha. Para avanzar en las conquistas sociales, promovían una acción conjunta del proletariado, cuyo objetivo final era la socialización de los medios de producción. Los comunistas, nucleados alrededor de Karl Marx, proponían la toma del poder del Estado por una dictadura del proletariado. Los anarquistas, a través de Mikhail Bakunin, estaban en contra de todo tipo de orden jerárquico y poder centralizado. Promovían un federalismo social y cooperativo. Los marxistas promovían la formación de partidos políticos. Para Bakunin, los obreros debían unificarse en torno a sindicatos. La ruptura definitiva de la Primera Internacional se dio 8 años después, entre estas dos corrientes, autoritarios y libertarios. Bakunin se retiró de la organización. La asociación se disolvería formalmente recién en 1876. Acabamos de ver en el vídeo la fundación de la Primera Internacional, que va a tener grandes repercusiones en España. Antes de explicar dichas repercusiones, vamos a ver la evolución del movimiento obrero español. Desde el bienio progresista, las sociedades obreras vivían en la clandestinidad. El 10 de junio de 1861 se da una real orden del gobierno para la formación de Montepíos, pero con muchísimas restricciones. No podían tener más de 1000 afiliados, se establecía una cuota máxima, no podían celebrar juntas ni podían mediar en asuntos laborales. Si incumplían dichas restricciones, se podrían disolver los Montepíos y los culpables de dicha infracción podrían ser enviados a los tribunales. 15.000 obreros de Barcelona presentaron un escrito en las Cortes pidiendo la libertad de asociación, pero dicha propuesta fue rechazada. Ese mismo año hubo un fortalecimiento del movimiento obrero debido a la crisis del algodón producida por la Guerra de Secesión norteamericana, que trajo como consecuencia en España la escasez de algodón, la subida de los precios y el cierre de las fábricas. La respuesta de las asociaciones obreras fue el cooperativismo, que ya lo acabamos de ver en el inicio del vídeo y vimos que las cooperativas obreras fueron un fracaso. Cuando se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, en Cataluña, su capitán general, Domingo Dulce,
permitió el funcionamiento de las sociedades obreras y aparecieron dos periódicos, El Obrero y La Asociación. El primero de ellos, El Obrero, organizó el primer Congreso Obrero en Barcelona entre los días 24 y 26 de diciembre de 1865. En dicho congreso participaron 40 asociaciones y llegaron a las siguientes conclusiones. Hicieron dos peticiones al gobierno: libertad de asociación y poder hacer federaciones en las localidades donde hubiera más de una asociación. Por otra parte, decidieron que el método de lucha obrera a partir de ahora sería la acción sindical y no el cooperativismo, como hemos visto que no funcionó.